Gracia y paz, o sea, multiplicada a cada uno de ustedes. Hoy quisiera hablarle del tema la iglesia, hablarle sobre la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Veo muy importante este tema, porque me he dado cuenta donde por gracia Dios me ha permitido ir. He visto cómo muchas personas, por no conocer su asignación como edificador en el cuerpo de Cristo, ellos no se dan cuenta que en vez de edificar, están destruyendo. Y mira lo que declaró Jesús. Jesús declaró en el libro de Mateo 16, 18, Él dijo que iba a edificar mi iglesia. O sea, voy a edificar mi iglesia. Él se tomó ese término de propiedad, mi iglesia, porque es la realidad, la iglesia es de Cristo. Entonces, cuando no tenemos esa asignación clara, vamos a destruir. Y destruimos, hermanos, sin darnos cuenta. A veces destruimos usando palabras como esta. Bueno, ya yo hablé. Si no agarra el hilo, bueno, ese es asunto del con Dios. O sea, ignorando de que los dos son cuerpo de Cristo, son miembros de dicho cuerpo. Y al no tener esa lectura clara de que somos cuerpo de Cristo, nos pasa lo siguiente. Le voy a relatar lo que el libro de los Hechos, que podemos ver claramente que cuando alguien desconoce, tiene ignorancia, tiene desconocimiento de alguien o de algo, en este caso es de alguien de Cristo, en vez de edificar, destruimos y pensamos que lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, Saulo de Tarso era una persona que vivía constantemente, diariamente, dañando y destruyendo a la iglesia. Aunque ya en ese momento no se conocía a los discípulos o apóstoles del Señor como iglesia, todavía no se había revelado ese misterio de que eran iglesia, ni menos cuerpo de Cristo. Saulo, al no tener esa lectura clara, esa ignorancia, esa tiniebla, él lo que hacía era destruir la iglesia, la castigaba, la llevaba obligada, arrastrada a las cárceles y también mataba a lo que en aquel tiempo se llamaba a lo del camino. Pero lo que ignoraba Saulo de Tarso, como muchos de nosotros, que todavía no se nos ha iluminado que somos cuerpo y fuimos llamados para edificación de dicho cuerpo. Entonces, cuando no tenemos eso claro, dañamos, matamos, haciendo todo lo que no se debe hacer por no tener lectura. Nos convertimos en un Saulo de Tarso, matando ministerio, matando sueños. No, hermano, nos hace falta que la luz de Cristo nos alumbre para poder ver a la iglesia, para poder ver a nuestros hermanos como son cuerpo de Cristo. Somos el mismo cuerpo y tenemos que edificar, no tenemos que dañarla. Miren lo que pasa con este hombre. Cuando este hombre estaba persiguiendo a los del camino, él se encuentra en ese transitar de Damasco una voz que le habla y les dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Esos son los Saulos que hoy en día se encuentran en las congregaciones, persiguiendo a muchas personas, ignorando que son iglesias. La voz le decía: ¿por qué me persiguen? Me imagino a Saulo diciendo: pero es que yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo son esa gente. Entonces dice: no, porque ese es mi cuerpo. Ahí es donde se le revela que esas personas que él estaba castigando, matando y dañando, eran nada más y nada menos que el cuerpo. Porque cuando el cuerpo es maltratado, es castigado, ¿quién es el que habla?
¿Quién es el que coloca el rostro de sufrimiento? La cara, o sea, la cabeza es quien habla. Porque aquí en la cabeza, del cuello hacia arriba, se encuentran los ojos, la boca, los oídos, se encuentra el poder que domina todo el cuerpo. Y como estaba sintiendo los golpes, era Cristo. Entonces Cristo es el que le habla y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me metes a la cárcel? ¿Por qué tanto odio? Mire, cuando se le revela a Cristo a la persona que es creyente, se le está revelando el cuerpo. Entonces comienza uno a ver las cosas de otra perspectiva. Ya no se coloca ahí en la puerta esperando que alguien llegue para decirle, tú no vas a entrar, tú no vas a hacer esto. No, cuando Saulo de Tarso tiene el encuentro con Cristo y se da cuenta que el que está persiguiendo es su cuerpo, wow, mira, ese hombre se le cambió la vista, se le cambió los sentidos, se le cambió la mente y él pudo decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Mira una persona cuando tiene un encuentro con Cristo y tiene esas revelaciones tan maravillosas, se rinde de una vez a los pies del jefe. De una vez se rinde a Cristo y le dice, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le dice, anda a Damasco, a la calle derecha, ahí se te dirá lo que debes hacer. Imagínense, Dios comenzó con este hombre un trato extraordinario, un trato donde Cristo se le revela por completo a Saulo, le muestra el diseño, le muestra el plan que Dios tiene para con la iglesia de Cristo. Y cuando este hombre comienza a entender muchas cosas, él es el que escribe en Efesios lo siguiente, que algunos constituyó el Señor, o sea, Cristo constituyó, formó unos dones funcionales, yo lo llamo dones funcionales, aunque siempre se lo ha llamado el ministerio quíntuple, pero yo lo llamo dones funcionales para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando este hombre se enteró que los dones funcionales eran para la edificación del cuerpo de Cristo, mira, él toda su vida la puso a los pies de Cristo para edificar la iglesia. Cuando uno no tiene conocimiento de Cristo, uno daña, mata, hiere, no edifica. Pero cuando ya tiene conocimiento de su asignación en Cristo, él se enteró que su trabajo era de edificar, era de sumar y no de restar en el cuerpo de Cristo. Entonces él dispuso toda su vida en edificar la iglesia de Cristo. Tanto que él decía, orá en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Así le decía él a la iglesia de Éfeso. Y después decía, y oren por mí, imagínense, porque cuando las personas piensan que se la saben todas, piensan de que yo soy el que sabe, entonces comienzan a hacer las cosas como a ellos les parece, como ellos sienten, como a ellos les parezca. Y en Cristo no se puede edificar como a mí me parezca, porque así le pasaba a Saulo. Pero cuando ya él era Pablo, él edificaba el cuerpo de Cristo. Tanto que ahí en Éfeso, él pedía oración y decía, y oren por mí, para que cuando yo me toque a mí a declarar el misterio, el evangelio de Cristo, yo pueda ser entendido,
que las personas me puedan entender, que yo pueda edificarla, es porque cuando usted va a aclarar un misterio, usted tiene que buscar la manera, la forma en Cristo, para que cuando usted hable, la gente lo entienda, la gente pueda entender lo que usted le está diciendo. Entonces Pablo pedía oración, ya aquel que se lo sabía todo, ya pedía oración por él, para que cuando él declarara el misterio de Cristo, pudiera ser entendido, pudiera edificar el cuerpo de Cristo. Para eso estamos, hermanos. Cristo edifica la iglesia a través de nosotros, a través de su cuerpo, que su cuerpo se exprese. Y cuando hay una edificación en un creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo, a medida que él vaya comiendo a Cristo, vaya siendo edificado, su vida cambiará. Su vida cambiará y tendrá otro rumbo de excelencia, donde todas las personas verán en él no a alguien que no es útil, sino a alguien que es útil, que fue llamado para la obra de edificación del cuerpo de Cristo.